¿Me escuchan? Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Buenos días. Buenos días en transición a tarde. Son 12 del mediodía. ¿Cómo estás, Jorge? Carlos, ¿cómo están? Nos alegra tenerlos en la sala. Sergio, bueno. Bueno, ¿cómo están? Hoy nos acompaña Jordi Plana. Él está desde Barcelona y hoy muy gentilmente nos acompaña para hablar sobre cómo es la verificación y las mediciones que tienen que ver con respecto a los tableros eléctricos y algunos otros dispositivos que hacen parte de la industria. Eh, Tocamos puntos, como siempre, tratando de verlo sobre la aplicación de los instrumentos, que es finalmente en donde se materializa todos los conceptos que uno ve en la facultad y en general en las leyes de la física y demás. Como es costumbre, vamos a arrancar los primeros minutos dándole un poquito de tiempo a la gente que todavía no se ha logrado conectar, comentándoles un poco de qué se trata Spalek y qué hacemos, cómo lo hacemos. Y bueno, doy paso y luego tendrá la palabra Jordi. Bueno, Spalek, mi nombre es Carlos Hernández, para los que no me conocen. Veo algunos nombres conocidos, así que muy seguramente me conozcan ya o habremos hablado en algún momento. Arrancó Spaelec por el 98, hace unos 22 años, vendiendo instrumentos de medición para energía eléctrica. Es una iniciativa de Silván Español, quien hoy preside la empresa todavía, y que nos ha llevado de la mano en este trasegar de estos 22 años a través de diferentes hitos que aparecen acá, ¿no? Que, que son solamente algunos. Hola Sergio, saludos a la gente de Neuquén también. Son solamente algunos hitos de lo que ha venido pasando en estos 22 años. Saludos a la gente de Campana también, Juan Carlos. Em, bueno, a mí me gusta resaltar la última alianza que tuvimos, que fue en el 2019 con la empresa Plumetas, que es sobre que esta empresa hace sopladoras de fibra óptica, sopladoras de cable de fibra óptica, cables de fibra desde eh, microfibra y fibra convencional, fibra desnuda, hasta cables que tienen una rigidez y una estructura mucho más compleja, compleja en el sentido de la estructura, ¿no? Eh, Nosotros lo representamos en el país igual que HT y algunas otras marcas bueno, ustedes ya conocerán. Nosotros tenemos desde analizadores dos unidades de negocio. Una es energía, donde comercializamos soluciones de análisis de calidad de energía, soluciones de medición eléctrica en cuanto a telurímetros, equipos multifunción, megómetros, micromímetros, multímetros, pinzas, medición de temperatura. Hay algunos equipos bastante lindos de HT que, por ejemplo, integran multímetros y cámaras termográficas, multímetros para medición de sistemas fotovoltaicos e incluso eh, pinzas también para sistemas fotovoltaicos con cámara termográfica incluida. Menciono mucho lo de cámara termográfica porque se hace hoy un estudio complementario e indispensable para detectar fallas en un parque solar. Bueno, también localizadores de infraestructura enterrada, equipos para laboratorio, equipos de banco, de equipos de seguridad e higiene y herramientas, sea en la parte eléctrica como también en la parte de fibra óptica. En, en cuanto a la parte de telecomunicaciones, hacemos un foco hacia lo que es fibra óptica, ¿no? En máquinas sopladoras, en fusionadoras, OTDR, certificadores de red, cables de fibra óptica, cables armados, cables no armados, cables para
tendido aéreo, tendido subterráneo, conectividad de fibra óptica, soluciones para FTTH o para FTTX, y las herramientas que corresponden al mantenimiento, instalación, tendido de fibra, sea para planta interna o para planta externa. También contamos con un laboratorio de soporte técnico, donde desde el laboratorio ofrecemos mantenimiento preventivo y correctivo a todas las soluciones que nosotros comercializamos. También se hace la calibración de los instrumentos de medición eléctrica y los instrumentos de medición en fibra óptica, y brindamos el soporte preventa y postventa también de la mano de la gente del laboratorio. En algunas ocasiones, si así lo requiere la necesidad, se brindan servicios de consultoría. Nosotros también hacemos cursos de energía y cursos de telecomunicaciones. Recientemente, o más bien, vamos a estar haciendo un curso sobre resolución 900 con un nuevo ingrediente que tiene la resolución, que es el muestreo. Lo va a estar dirigiendo el ingeniero Carlos Manili, que es el vicepresidente segundo de la AEA y el presidente del comité conjunto AEA-IRAM. Se va a hacer el 14 y 15 a las 18 horas, Argentina. Por si les interesa. Y bueno, tiene ese ingrediente adicional, ¿no? Que es algo que integraron hace poco, que es una polémica de cómo medir los conductores de protección, y cuando tengo muchos puntos en los cuales llegan los conductores de protección, si tengo que medirlos todos o no, de acuerdo a la resolución. Eso se va a estar abordando también en ese curso. También hacemos cursos de termografía infrarroja, cursos de planta externa, para empalmadores de planta externa, cómo arman una red de FTTH, y cursos de los principios o introducción a la fibra óptica. Y algunos de los webinars que hemos hecho, gracias al apoyo de ustedes, hemos hecho más o menos unos 60 eventos, todos con muy buena respuesta de parte de ustedes, cosa que les agradecemos. Y algunas de las exposiciones a las cuales nosotros asistimos, este año, por supuesto, ha sido imposible, pero bueno, acá están y se van a ir, me imagino, gradualmente se van a ir haciendo el próximo año. Y bueno, ahí estaremos. Nuestras marcas representadas y algunos de los jugadores más reconocidos del mercado de las telecomunicaciones acá en la Argentina y de energía. Bueno, no siendo más de mi parte, son las 12:08 y según veo en la sala ya tenemos quórum, Jordi. Perfecto. Me Así parece... que te doy la palabra, Jordi. Repito, para los que recién ingresan, él nos acompaña desde Barcelona muy gentilmente. Allá son las 4 de la Sí, tarde, ¿no? las 4 de la tarde, exacto. 4 de Sí. la tarde. Por eso hemos cambiado también el horario. Nosotros normalmente transmitimos los webinars a las 4 de la tarde, hora argentina. Ah. Pero bueno, Jordi nos acompaña hoy desde Barcelona y tiene 40 años un poco más de 40 años de experiencia en estos temas de medición y de instrumentos de medición, y trabaja con HT hace más de 20 años. Sí, Y nos va a 27. iluminar con sus experiencias respecto al Full Test 3. No siendo más, te doy la palabra, Jordi. Te voy a acompañar desde el backstage, como dicen. Perfecto, perfecto. Un último comentario. Les voy a habilitar el módulo de preguntas. Acá está el módulo de preguntas para que puedan formular sus preguntas simplemente tocando el icono que aparece ahí en la línea del chat como un signo de interrogación. Y luego las vamos a estar abordando. Ahora sí, no te interrumpo más, Jordi. Perfecto, pues venga, empezamos. Bueno, mi nombre es Jordi Plana, como bien ha dicho Carlos, tengo 54 años y llevo pues desde los 15 años
en el tema de la metrología, con todo lo que son aparatos de medida, dentro siempre de lo que es el sector eléctrico, ¿vale? Entonces, lo que vamos a intentar, pues, explicar un poquito hoy es el tema de los certificadores de cuadros. Nosotros les llamamos cuadros, vosotros creo que ahí les llamáis tableros, ¿vale? Si en algún caso surge alguna palabra un poco extraña, ruego que nos perdonéis y tal, y poquito a poquito pues nos iremos poniendo cada vez más al día en este tema, ¿vale? En principio, nosotros el equipo que tenemos es el Full Test 3, que es este equipo que tenéis aquí en pantalla, ¿vale? Que es un equipo que cumple con toda una serie de normativas exigidas dentro de lo que serían normativas EN, ¿vale? Que son las que de alguna manera vamos a poder ver ahora en este cuadro normativo, ¿vale? Creo que vosotros estáis ahora trabajando aún con la EN 60439, ¿vale? Para nosotros esta normativa, la 60439, es una normativa que caducó en el 2014, ¿vale? Y fue sustituida por la 61439, ¿vale? En cuanto a lo que son cuadros de distribución de energía. Y después tenemos otra normativa, que sería la EN 60204-1, que sería todo lo que son tableros o cuadros a bordo de máquinas, o sea, cuadros que controlen o de alguna manera lleven al funcionamiento de una máquina concreta, ¿vale? O sea, 60439 o en nuestro caso 61439 cuadro de distribución y 60204 cuadro a bordo de máquina, ¿vale? Para que veamos un poco el tema de la normativa, tenemos aquí lo que sería dentro de la 61439, que serían los guiones, la 0 que sería la guía de especificación de cuadros, la guión 1, las reglas generales, que viene a sustituir a la 60439-1, lógicamente, 61439-2, cuadros de potencia, 61439-3, cuadros de distribución de acceso a personas, importantísimo, no cualificadas, ¿vale? Que sería la 60439-3, la antigua, cuadros de obras con la 61439-4, la guión 5, que sería para cuadros de distribución de redes públicas, y la guión 6, sistemas de conductores de embarrados, ¿vale? Esto sería un poco lo que sería la clasificación de esta normativa dentro de los parámetros estándar, ¿vale? Entonces, dentro de esta normativa, evidentemente, incluye no solo lo que es el tema de seguridad, de medición, sino que incluye toda una serie de conceptos, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar mucho, bueno, prácticamente todo, en lo que sería la normativa dentro de lo que serían las mediciones eléctricas de seguridad que debemos hacer a un cuadro de maniobra o a un cuadro de distribución, ¿vale? En este caso, por ejemplo, una de las primeras medidas que tenemos que hacer es la protección contra contactos indirectos dentro de la 61439. Ahora estaríamos hablando de todo lo que serían cuadros de distribución, ¿vale? Tenemos que realizar una prueba de equipotencialidad, ¿vale? Para asegurarnos la protección contra contactos indirectos, y esta prueba la vamos a realizar con una corriente de ensayo de más de 10 amperios durante un tiempo superior a 2 segundos, y la resistencia del conductor debe ser siempre inferior a 0,1 ohmios, ¿vale? Otra de las pruebas que tenemos que hacer es la prueba de tensión soportada a frecuencia industrial, que es lo que vulgarmente llamamos una prueba de rigidez dieléctrica, ¿vale? Y en esta prueba lo que tenemos que hacer es que si estamos trabajando con un cuadro que está alimentado entre 230 y 400 voltios, vamos a realizar una prueba con una tensión de 1890 voltios en corriente en corriente alterna, durante unos 5 segundos aproximadamente, ¿vale? Existe otra prueba que es mucho más exhaustiva que la de tensión soportada a frecuencia industrial, luego veremos el por qué están las dos, ¿vale? Que sería la prueba de tensión soportada a impulso. ¿Qué quiere decir? Que lo que vamos a hacer es generar un pulso de corriente, un pulso de tensión, durante entre un tiempo de 1,2 a 50 microsegundos, ¿vale? Y que para cuadros de clase 3 o de clase 4 va a estar entre los 4.000 y los 6.000 voltios, ¿vale? Estas dos pruebas son las pruebas más duras, por decirlo de una manera, que vamos a realizar sobre un cuadro de este tipo, ¿vale? La tensión soportada a impulso, que es la más, por decirlo de una manera, la más
complicada de poder realizar con un equipo de medida. Hasta ahora era bastante complicado conseguir un instrumento de medida, un equipo que fuera capaz de generar estos pulsos de tensión de entre 4.000 y 6.000 voltios durante estos tiempos tan cortos, ¿vale? Con lo cual, la normativa nos permitía, en lugar de hacer este tipo de medición de tensión soportada a impulso, pasar a una tensión soportada a frecuencia industrial, en la cual trabajaríamos con otros límites de tensión, ¿vale? Esto lo iremos viendo también ahora paso por paso y medida por medida, ¿vale? Al ser una prueba muy complicada la de impulso, nos permitía pasar a frecuencia industrial, en este caso, trabajando a 3.400 voltios en clase 3 o a 5.100 voltios en clase 4, ¿vale? Que sería un poco la misma que tenemos aquí de 1890, pero a más tensión, lógicamente, para poder hacer las mediciones, ¿vale? Y después otra medida de tensión residual, que lo que hacemos es asegurarnos que en el momento de que cortamos la alimentación de ese cuadro, ¿vale? La tensión residual que queda dentro del cuadro, por problemas de descarga, por ejemplo, de condensadores, baje por debajo de 60 voltios dentro de unos tiempos limitados de entre 1 y 5 segundos, ¿vale? Esto sería un poco lo que explicaría la normativa, ¿vale? Aquí tenéis una tabla en la cual podemos ver un poco, dentro de esta normativa, las verificaciones que debemos realizar a cualquier tipo de cuadro, dentro de los dos ambientes de los cuadros, que serían un cuadro en fase de proyecto, o sea, el primer cuadro que vamos a realizar, ¿vale? Y después las pruebas individuales. ¿Qué quiere decir? Que si hacemos, no sé, 25 o 30 cuadros iguales, el cuadro proyecto debe realizarse una serie de mediciones, ¿vale? Que en este caso serían siempre más exhaustivas y más mediciones que las que debemos realizar en un cuadro, en el cuadro individual, o sea, en los siguientes cuadros que realicemos que sean exactamente iguales que el del proyecto que hemos realizado, ¿vale? Después tendríamos dentro de la otra normativa, que sería la 60-204, que sería la de cuadro a bordo de máquina, por decirlo de una manera. Si os fijáis, prácticamente la medida de contacto indirecto es exactamente igual, ¿vale? Corrientes de ensayo entre 0,2 y 10 amperios, ¿vale? Realmente siempre se realizan a 10 amperios y durante un tiempo de prueba aproximadamente de unos 2 segundos, ¿vale? Aquí que debemos asegurarnos la interrupción automática de la alimentación en caso de que se genere una derivación a tierra, ¿vale? Nos debe saltar pues, el sistema de protección que tenemos según estas dos normativas, tanto en sistemas TT como en sistemas TN, ¿vale? Otra de las mediciones que debemos realizar dentro de esta normativa sería la medida de desviamiento entre conductores activos y entre conductores activos y la toma de tierra, ¿vale? Que es una prueba que se realiza con una tensión de ensayo de 500 voltios en corriente continua y que la medida de aislamiento siempre debe ser superior a 1 mega, que es el valor mínimo permitido en este caso como medición de aislamiento, ¿vale? Otra de las pruebas que debemos realizar es la tensión soportada a frecuencia industrial, ¿vale? Que en este caso la normativa nos indica que la tensión de prueba será siempre de 2 veces la tensión de alimentación con un mínimo siempre de 1.000 voltios. ¿Qué quiere decir? Que si estamos trabajando con cuadros que estén alimentados a 230 o a 400 voltios, pues trabajaremos siempre con un mínimo de 1.000, ¿vale? Aunque sean 2 veces la tensión de alimentación, pero siempre tendríamos que trabajar con estos 1.000 voltios como mínimo, ¿vale? Y el equipo de medida, en este caso el full test, o el equipo que sea, ha de ser capaz siempre de poder medir, de poder generar 500 voltamperes máximo para poder hacer este tipo de medición, ¿vale? Y después lo mismo que hemos visto antes en la 61439, la medida de tensión residual, que la haremos exactamente igual, ¿de acuerdo? Valores, la tensión tiene que caer siempre por debajo de 60 voltios entre los límites de entre 1 y 5 segundos, ¿vale? Estos serían básicamente las dos normativas, las dos pruebas, las pruebas más básicas dentro de cada una de las dos normas que tenemos, ¿vale? Para poder trabajar dentro de estas normativas, nosotros, HT, ha diseñado un equipo que es el Full Test 3, ¿vale? Que es un equipo para la verificación y la seguridad de cuadros, de cuadros y máquinas, ¿vale? Según las normativas que hemos visto ahora, que es capaz de inyectar en la prueba de rigidez eléctrica hasta 5.100 voltios, con lo cual podríamos hacer las pruebas de rigidez eléctrica
hasta cuadros en clase 4, ¿vale? Continuidad de conductores hasta 25 amperios, medida de aislamientos hasta 1000 voltios, 250, 500 y 1000, y verificación de la tensión residual sobre elementos capacitivos, ¿vale? Estas serían las medidas pura y duramente de estas dos normativas que tenemos aquí. Pero el equipo es capaz de hacer otra serie de mediciones, como ahora veremos, que serían mediciones para poder comprobar cualquier componente eléctrico que tengamos, ya no solamente en un cuadro, sino en una instalación eléctrica, ¿vale? Es un equipo que nos permite hacer comprobaciones de diferenciales, tiempos de disparo, tensión de contacto y sensibilidad de un diferencial, medidas de resistencia de tierra por bucle, directamente desde una toma de corriente o desde un punto con tensión, medidas de impedancias de línea, ¿vale? Medidas de giro de fases. Es muy normal que en un cuadro tengamos que conectar algún sistema trifásico, bien sea un equipo de aire acondicionado, bien sea un motor, una bomba, y nos interesa ver el sentido de giro, ¿vale? El equipo también nos lo permite. Entonces, vamos a pasar ya un poco a lo que sería la descripción del propio instrumento. Y aquí tenéis la pantalla principal del equipo, en la cual podemos ver las pruebas de equipotencialidad, la prueba de aislamiento, la prueba de rigidez dieléctrica, la comprobación de diferenciales, medidas de impedancias de línea, medidas de resistencia de tierra, tiempos de descarga de maniobra, medidas de potencia, medidas de giros de fase, ¿vale? Para verificar el sentido de giro, medidas de intensidad, si queremos en algún momento determinado verificar una intensidad de consumo de un motor o de cualquier equipo, medida de corrientes de fuga que podemos tener, ¿vale? Y el equipo nos permite poder hacer una prueba de autotest, que quiere decir que yo puedo programar el instrumento con 4 mediciones, ¿vale? Para que nos haga, por ejemplo, pues en modo automático, una prueba de equipotencialidad, una prueba de aislamiento, una prueba de rigidez y una prueba de tiempo de descarga, ¿vale? Entonces, no tenemos la necesidad de que el operario sepa exactamente las mediciones que está haciendo, sino que el aparato irá saltando de una medición de una a una para que el operario no tenga que saber exactamente todas las pruebas que tiene que realizar, sino que el equipo ya las hará todas y de esta manera no nos olvidamos de hacer ningún tipo de medición, ¿vale? Pasaremos un poquito a lo que serían las pruebas a realizar, ¿vale? En este caso, la primera prueba, que sería la medida de continuidad de un conductor de protección, ¿vale? Es aconsejable, aunque el equipo pueda trabajar a 2 hilos o a 4 hilos, es interesante siempre trabajar a 4 hilos, porque de esta manera lo que vamos a conseguir es eliminar esa posible resistencia que nos puedan dar las puntas de prueba a la hora de medir, ¿vale? Pensamos que en este caso, para hacer una medida de continuidad de una conducción, de un sistema, de un conductor de protección, por ejemplo, de una máquina o de un cuadro grande, podemos llegar, mira, esta mañana, por ejemplo, me hablaba un cliente de que tenía que hacer mediciones hasta 14 metros de distancia entre lo que sería la toma de tierra y un motor en una máquina, ¿vale? Evidentemente, eso lo que nos obliga es a tener unos conductores muy largos y de esta manera, al trabajar al 4 hilos, poder compensar esta posible caída de tensión que podemos tener en algún conductor, ¿vale? Dentro de esta medición, para la 61439 o 60439, tenemos una medición que le llamamos estándar, ¿vale? Con la cual el equipo lo que va a hacer es medir la resistencia que tiene este conductor desde cualquier punto de equipotencialidad hasta la borna o la barra equipotencial de ese cuadro, ¿vale? Y después, para la 60204, que sería la de cuadro de máquina, tendríamos 2 posibilidades. La posibilidad de medir esta resistencia con respecto a la longitud del conductor, ¿vale? Con lo cual le tendremos que dar una serie de datos que ahora veremos, o con respecto a la impedancia del conductor, ¿de acuerdo? En el caso de la impedancia necesitamos saber, pues, el tipo de conductor que estamos utilizando y el sistema de protección que tenemos en esa instalación, ¿vale? Ya veremos un poco cómo vamos a conectar el equipo. En este caso, en la conexión que tenéis aquí, esta resistencia RPE sería la resistencia del conductor que tenemos, ¿vale? El equipo, a la hora de hacer la medición, en este caso, conectamos, pulsamos la tecla Start, el equipo nos hace la medida, nos da siempre el valor de la intensidad que inyecta el equipo. En este caso, por ejemplo, esto sería la prueba
en modo estándar, en modo normal. Fijaros que aquí tenemos un límite que yo le marco en este caso de 0,3 ohmios. Si la lectura es inferior a este valor, automáticamente el equipo da la prueba como correcta, ¿vale? Y en el sistema, según la N60204, fijaros que aquí le marcamos el límite de la resistencia que podemos tener, el tipo de magnetotérmico que tenemos en la instalación, ¿vale? La intensidad de disparo de ese magnetotérmico, y en este punto de aquí le tenemos marcado la sección del conductor que estamos utilizando, ¿vale? Con lo cual el equipo, una vez ha terminado el valor de la lectura, sí que nos da una prueba correcta, ¿vale? Porque puede interpretar todos los datos que estamos viendo, ¿vale? De esta manera es el equipo el que de alguna forma certifica o verifica que esa medición sea conforme a, en este caso, a la EN60204 y en todos sus parámetros en cuanto a lo que sería la medida de equipotencialidad, ¿vale? En la siguiente diapositiva lo que tenemos sería la prueba de aislamientos, ¿vale? Que sería la prueba M-omega. En este caso, también lo mismo, es una prueba que solo realizamos sobre la 60204-1 y lo que nos dice es la resistencia de aislamiento entre los circuitos de alimentación de la máquina y la referencia a tierra. Si tuviéramos que hacer una medición dentro de la 60439, la medida es exactamente igual. Es la medida de aislamiento entre cada conductor activo con respecto a la toma de tierra, ¿vale? Aquí sí hay que tener claro un tema, y es que cuando hagáis este tipo de medición de aislamientos, que normalmente lo vamos a realizar con un cable del equipo conectado a la toma de tierra, como ahora veremos, y el otro a cada uno de los conductores, es que todos los sistemas de protección, magnetotérmicos, diferenciales, relés térmicos, todo lo que tengamos tiene que estar conectado, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no lo que vamos a hacer es medición desde la entrada del cuadro hasta los bornes de esos magnetotérmicos. Si a la salida los tenemos desconectados, no estaremos haciendo ningún tipo de medición, con lo cual teóricamente tendríamos que hacer una medición de entrada hasta bornes de estos magnetotérmicos y luego otra medida de bornes hacia el exterior. Mucho más fácil dejar todos los magnetotérmicos o todos los diferenciales conectados y de esta manera siempre será mucho más fácil poder hacer este tipo de medida de una forma mucho más rápida, ¿vale? Si lo tenemos todo conectado, pensar que con 4 mediciones, siendo un sistema trifásico con neutro, tendríamos prácticamente las pruebas hechas entre conductores activos y la toma de tierra, ¿vale? Para eso debemos inyectar 500 voltios en corriente continua, ¿vale? Y el valor límite de la referencia, según en este caso la normativa, siempre va a ser una resistencia siempre superior a 1 mega, que sería el mínimo permitido bajo los valores de esta normativa, ¿vale? A la hora de conectarlo, en este caso, por ejemplo, pues a una máquina o a un cuadro cualquiera, ¿vale? Conectaremos el instrumento entre una de las bornas a la toma de tierra, la otra a cada una de las fases más neutro, ¿vale? Y haremos la prueba de las 4 medidas con respecto siempre a la toma de tierra. Importante en este caso tener en cuenta que no debemos tener tensión de alimentación, ¿vale? El equipo tiene que estar totalmente desconectado de red y sin tensión de alimentación, ¿vale? En el caso de que hiciéramos alguna prueba con tensión, lógicamente el equipo está preparado para este tipo de problemas que nos pueden surgir y está totalmente protegido. ¿Qué quiere decir? Que el equipo automáticamente se bloqueará y nos indicará en pantalla peligro, tensión de entrada, con lo cual el equipo nunca nos hará las mediciones y de esta manera se queda autoprotegido para evitar posibles daños que podamos ocasionar al instrumento, ¿vale? Otra de las mediciones, en este caso, que debemos realizar en una instalación, y aquí sí que entraríamos ya un poco con lo que serían las dos normativas, sería la prueba de resistencia eléctrica a impulso, ¿vale? En este caso es la norma 61439-1 que nos indica que debemos generar un impulso de tensión entre 1,2 y 50 microsegundos y inyectar una tensión para cuadros de clase 3 de 4.000 voltios o cuadros de clase 4 de 6.000 voltios, ¿vale? Como hemos dicho antes, esto realmente es muy, muy complicado de que a la hora de fabricar el instrumento podamos hacer un equipo que pueda generar este tipo de pulso, ¿vale? Por lo tanto, la norma nos permitía hacer la que después veremos, que sería la medida de aislamientos
a frecuencia industrial. Pero, de todas maneras, actualmente, lo que decimos, esta prueba está sustituida por la de frecuencia industrial, pero en Europa, en la parte de Sudamérica no sé cómo lo tendréis, pero aquí en Europa, a partir de abril del 2021, ya será obligatoria este tipo de medición, ¿vale? O sea, ya nos han dado un tiempo desde el 2014 que se cambió de la 60.439 a 61.439, ya se nos ha dado un tiempo para que los fabricantes de instrumentación podamos generar un equipo que pueda trabajar a esta frecuencia, ¿vale? Con estos pulsos de tensión. En este caso, el full test desde principios de 2019 ya cumple con este tipo de medición y ya puede realizar la prueba de pulso sin ningún tipo de problema, como ahora veréis, ¿vale? En este caso, estos serían los parámetros que nos indica la norma, ¿vale? De la tensión soportada a impulso, ¿vale? Y nos dice que para cuadros con una alimentación de aproximadamente 230 a 400 voltios, debemos generar estos 4.000 voltios que veis aquí para cuadros de nivel 3, de clase 3, o 6.000 voltios para cuadros de clase 4, ¿vale? Esto es lo que expresa la normativa en cuanto a la verificación en clase de proyecto, ¿vale? De un armario, un tablero que tenga que trabajar de esta manera. Pero, lo que decíamos, hasta ahora lo que nos permite es cambiar esta verificación de tensión soportada a impulso a una tensión equivalente a frecuencia industrial para sustituir estos datos, ¿vale? Y en este caso sería para cuadros de clase 4, perdón, de clase 3 o cuadros de clase 4, que serían los 4.000 o los 6.000 voltios que hemos visto en la tabla anterior, nos permite trabajar a nivel del mar a una tensión de 3.400 voltios para clase 3 y 5.100 voltios para clase 4. Con lo cual, por decirlo de una manera, para ir un poco más rápido y tenerlo todos un poquito más claro, para un cuadro alimentado a 230, 400 voltios categoría 3, que sería el 90% de los cuadros que nos vamos a encontrar, porque clase 4 estaríamos hablando de cuadros que estarían ya puestos dentro de lo que sería un centro de transformación, estaríamos hablando de estos 3.400 voltios de prueba de rigidez eléctrica, que es lo que actualmente estamos haciendo y estamos inyectando para poder hacer este tipo de medición, ¿vale? En este caso, visto esto, que nos permite ya hacer este cambio, aquí tendríamos lo que sería la conexión del equipo. Conectaríamos como si fuera exactamente igual una prueba de aislamientos, ¿vale? Entre cualquiera de los conductores activos con respecto, perdón, a la toma de tierra, ¿vale? Y haremos una prueba inyectando, en este caso, pulso, ¿vale? Y el equipo lo que va a hacer es inyectar esta tensión que hemos visto, ¿vale? Para poder hacer este tipo de medición. Esto sería la prueba de rigidez a pulso. Hemos de tener claro lo mismo que hemos dicho antes. Podemos hacer una sola medición cortocircuitando todas las fases de entrada y el neutro con respecto a tierra, o bien, que es mucho más sencillo, hacer 4 mediciones sin tener que manipular para nada el cuadro o cortocircuitar estas entradas, ¿vale? Lo mismo que hemos dicho antes, todos los sistemas de protección conectados. Y en este caso, tanto en la prueba de rigidez eléctrica a pulso o a frecuencia industrial, es muy importante que tengáis en cuenta que toda la electrónica del cuadro debe estar desconectada. ¿De acuerdo? Cuando hacemos una prueba de aislamiento, inyectamos 500 o 1.000 voltios. Esta tensión lleva a incorporada así una intensidad de 2,5 miliamperios, una intensidad muy pequeña, un medidor de aislamientos, ¿vale? Y es prácticamente imposible que podamos dañar cualquier equipo electrónico que tengamos, ¿vale? No es lo mismo que en la prueba de rigidez, que podemos llegar a inyectar estos 500 voltamperes, ¿vale? Incluso la propia normativa, la 60.204 o la 61.439, las dos indican que a la hora de hacer la prueba de rigidez eléctrica, la prueba de tensión de rigidez eléctrica a pulso o a frecuencia industrial, debe estar siempre toda la electrónica desconectada.
para evitar dañar un autómata, un variador de velocidad, cualquier arrancador estático, cualquier cosa que lleve electrónica y de alguna manera nos lo podamos cargar, ¿vale? Esto sería la prueba de impulso, como hemos visto ya la tenemos aquí en la propia pantallita del equipo, ¿vale? Y ahora lo que veremos sería la misma, la prueba de resistencia eléctrica a frecuencia industrial, que podemos trabajar de tres maneras: en modo manual, en modo rampa al 75% o en modo rampa al 50%, ¿vale? Ahora veremos las diferencias que tenemos entre una y la otra, ¿vale? Si trabajamos en un cuadro, en este caso 61439, a 230 o 400 voltios, debemos realizar la prueba a 1890 voltios en corriente alterna durante estos 5 segundos, ¿vale? Y si trabajamos en la 60204-1, los equipos electrónicos, lógicamente, deben estar desconectados, igual que hemos dicho antes, y la tensión que vamos a inyectar será 2 veces la tensión de alimentación del tablero con un mínimo de 1000 voltios a una frecuencia de red de 50 hercios, ¿vale? Y lo que os decía antes, componentes electrónicos no válidos a esta tensión de prueba se tienen que desconectar antes de realizar la prueba para, lógicamente, evitar poder dañar estos componentes a la hora de hacer esta medición, ¿vale? Aquí es donde tenéis la norma que nos indica la 61439 cuando trabajamos con frecuencia industrial, ¿vale? En fase de proyecto tendríamos que realizar la de pulso y la de frecuencia industrial en un proyecto. Si fuera una verificación normal solo con la de frecuencia industrial tendríamos bastante. Y ya nos indican cuadros alimentados entre 300 y 690 voltios. La medida de tensión será a 1890 voltios en corriente alterna, que es lo que vamos a trabajar nosotros con el Full Test 3. Nunca trabajaremos en corriente continua con nuestros equipos, ¿vale? Siempre trabajaremos en corriente alterna. ¿De acuerdo? Y aquí es donde veríamos ya, a la hora de conectarlo, exactamente lo mismo que hemos visto antes. El sistema de conexión es el mismo, ¿vale? Y podemos trabajar en modo manual o en modo rampa. ¿Cuál es la diferencia de trabajar en modo manual o trabajar en modo de rampa? En modo manual, yo, si voy a inyectar esos 1890 voltios, lo que haremos es inyectarlos de golpe, ¿vale? Con lo cual, si vamos a realizar varias mediciones, podemos llegar incluso a generar problemas de estrés a algún tipo de componente, ¿vale? Con lo cual, incluso los propios fabricantes ya de algunos componentes, de algunos equipos que vamos a colocar dentro del cuadro, ya te piden que a la hora de hacer unas pruebas de resistencia eléctrica, lo que hagamos será una rampa, o sea, que generemos una rampa entre el 50 o el 75%, ¿qué quiere decir en este caso? Que el equipo, en lugar de inyectar 1890 voltios de golpe, inyectaría la mitad durante un tiempo de rampa, iría subiendo esta tensión hasta los 1890 voltios y a partir de aquí los mantendría durante el tiempo de medición que nosotros le digamos, 2 segundos, 5 segundos, 10, 1 minuto, depende del tiempo que se nos exija para ese tipo de medición. ¿Vale? Por lo tanto, al generar esa rampa, no generamos tanto estrés al componente a la hora de hacer la medición y tenemos menos problemas de poder dañar algún componente de los que tengamos en ese tablero, ¿eh? Hasta aquí serían básicamente lo que serían las medidas dentro de lo que serían las pruebas reales necesarias de la 60204 o 61439, ¿vale? Lo que tenemos es que, evidentemente, si estamos trabajando con un cuadro, un tablero de distribución, no deja de ser un tablero que va a llevar diferenciales, ¿vale? Seguramente. Con lo cual, entraríamos dentro de lo que sería el apartado de lo que nosotros llamamos aquí en España reglamento electrotécnico de baja tensión, ¿vale? Que sería, pues supongo que un equivalente al que tendrán ustedes allí dentro de lo que sería el tema del reglamento, de una reglamentación para las instalaciones de viviendas o de instalaciones industriales fuera de lo que sería el cuadro de distribución, ¿de acuerdo? En este caso, el equipo está preparado para poder comprobar dentro de esta escala de aquí, RCD, poder comprobar diferenciales del tipo A, del tipo AC, del tipo B y todo lo que sean diferenciales generales de disparo normal, selectivo o retardado, ¿vale? A partir de aquí
según los estándares referidos a estas normas internacionales, que serían la 61008 o la 61009, ¿vale? Para comprobar estos diferenciales en la zona de Europa, y es donde está basado, por ejemplo, nuestro reglamento de baja tensión, sería en esta normativa de aquí, que es una norma internacional, que sería la N50160, donde nos explica cómo debemos de alguna manera medir, para nuestro caso el tema de medición, todas las mediciones que se deben realizar dentro de una instalación eléctrica. Y el cuadro no deja de ser, aparte de las pruebas propias como cuadro, pues no deja de ser una parte de la instalación eléctrica y debemos también hacer este tipo de comprobaciones, ¿vale? Por lo tanto, si tenemos un diferencial dentro de ese cuadro que estamos, de ese tablero que estamos midiendo, pues debemos comprobar los tiempos de disparo de ese diferencial, ¿vale? A la hora de conectarlo, lo podemos conectar o bien conectando el equipo con una espina, un cable Shuko directamente a una toma de corriente, o bien comprobar a la salida del diferencial, ¿vale? Entre fase, neutro y tierra, comprobar ese disparo de ese diferencial, ¿vale? Las pruebas a realizar, según esta normativa, son 6 pruebas a cada uno de los diferenciales. O sea, debemos hacer 2 pruebas a la mitad de la intensidad nominal, 2 pruebas a la intensidad nominal y, según la normativa que hemos visto antes, la normativa que tenemos, ¿dónde estás? Aquí, la 50-160, sería 2 veces la intensidad nominal, ¿vale? En España se utilizan la mitad por 1 y por 5 en lugar de por 2, ¿vale? Pero bueno, el aparato está preparado para poder trabajar, en este caso, por la mitad, por 1, por 2 y por 5, dependiendo de la prueba que tengamos que realizar y en el país que la tengamos que realizar. ¿Por qué 2 pruebas a la mitad intencional de la mitad, 2 pruebas a la intensidad nominal y 2 pruebas a 5? Muy sencillo. El equipo lo que nos va a hacer es generar una fuga para comprobar el disparo de ese diferencial en el semiciclo positivo de la onda o en el semiciclo negativo de la onda, ¿vale? Con lo cual, evidentemente, podemos tener un tiempo correcto en un disparo de un diferencial. Por ejemplo, un diferencial de 30 miliamperes, de 300, el tiempo máximo de disparo son 30 milisegundos. Si en el semiciclo positivo de la onda se nos dispara en 26 milisegundos y en el semiciclo negativo en 36, estaríamos fuera de normas. O sea, el disparo en el semiciclo negativo estaría fuera de normas y ese diferencial lo deberíamos cambiar, ¿vale? El diferencial, ¿por qué ese retardo del semiciclo positivo a negativo? Porque en ese caso los diferenciales internamente, por propia construcción, llevan un diodo, ¿vale? Si ese diodo lo pillamos en directa o lo cogemos en inversa, tardará más o menos tiempo en generar el disparo. Generalmente, lógicamente, del semiciclo positivo al negativo, siempre tendremos un retardo aproximadamente de unos 10 milisegundos, que es lo que tarda el medio ciclo de trabajo de la onda senoidal, ¿vale? De ahí que tengamos que realizar 2 pruebas en cada una de las mediciones de ese diferencial. Otra de las pruebas importantes que tenemos que realizar, y aquí sí que ya entraríamos un poco en la disputa de cómo hacer este tipo de mediciones, porque así como un diferencial, el tiempo de disparo sí que lo podemos verificar y es correcto con respecto a ese diferencial. Las 2 pruebas que vamos a ver ahora, que sería la impedancia de bucle o la corriente de cortocircuito que tenemos en una instalación, en un cuadro, no solo va a depender de las propias conexiones del cuadro, sino que dependerá del resto de la instalación donde nosotros estemos montando ese tablero, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que la medida de impedancia o la medida, como veremos luego, la medida de resistencia de tierra o de impedancia de bucle, van a variar dependiendo de la instalación que tengamos detrás de ese cuadro y del centro de transformación que esté alimentando nuestra instalación. Por lo tanto, el hecho de poder hacer una medición para calcular una intensidad de cortocircuito, que realmente es el valor que a nosotros nos importa, ¿vale? Sistema de protección general de ese tablero, ese interruptor de protección general que va a ser pues, de 100 kiloamperes, de 40 kiloamperes, de 60 kiloamperes,
el equipo está preparado para medir hasta 440 kiloamperes, ¿vale? Evidentemente, ¿de qué dependerá? Pues de realmente de donde vaya conectado ese cuadro, donde vaya instalado ese tablero, ¿vale? Si yo en mi fábrica, donde estamos montando esos tableros, tenemos un centro de transformación pequeño o muy lejano al punto donde estemos nosotros, lógicamente la intensidad de cortocircuito bajará, ¿vale? Por lo tanto, aquí en Europa lo que intentamos hacer es, a la hora de calcular el tipo de intensidad de cortocircuito que debe llevar ese tablero o ese cuadro como interruptor general, sería un poco intentar que el cliente final nos diga la impedancia de línea o la impedancia que tenemos y la intensidad de cortocircuito que tenemos en esa fábrica, en esa toma, ¿vale? A la hora de medir exactamente igual, o bien desde una toma de corriente o bien desde, en este caso, a la salida o antes de la entrada del interruptor general, conectar también fase neutro y tierra y podemos hacer ese tipo de medición, ¿vale? Otra de las mediciones que podemos realizar en este caso, la medida de impedancia de línea, la podemos realizar de varias maneras, que es lo que ahora intentaremos ver un poco, ¿vale? El modo estándar, que sería simplemente llegamos, conectamos el instrumento hace una medición, nos da un valor de resistencia de lo que sería la impedancia de la línea y una intensidad de cortocircuito, ¿vale? Y nosotros debemos verificar si esa intensidad de cortocircuito es correcta o no con respecto al sistema de protección que tenemos, ¿vale? Este es el sistema más antiguo o el más usado para hacer este tipo de mediciones, ¿vale? A partir de aquí, el equipo Full Test 3 puede generar este tipo de medición o podemos trabajar con este otro, que sería, fijaros aquí ya, el límite, que le estamos marcando un límite de intensidad de cortocircuito, con lo cual yo ya le voy a entrar un valor, ¿vale?, que será de la intensidad de cortocircuito que tenga ese interruptor general que tengamos. O sea, un dispositivo, por ejemplo, con valores de 1, de 1,5, de 3, de 4,5, 6, 10, etcétera, etcétera, kiloamperes, ¿vale? Esto es lo que nosotros vamos a seleccionar, que sería lo que nos da, lo que nos viene marcado en el interruptor general, ¿vale? De esta manera, cuando el Full Test realice esta medición, si el valor que está leyendo el de intensidad de cortocircuito máxima es inferior a esta prueba que tenemos aquí, automáticamente en pantalla nos dará la prueba como OK, prueba correcta, con lo cual ya el equipo nos está diciendo que ya cumplimos con esa característica concreta de intensidad de cortocircuito, ¿vale? Otra de las pruebas y una de las más importantes o la que más se está realizando dentro de lo que sería la prueba de impedancia de bucle, porque hasta ahora lo que hemos visto que el equipo marca un valor de impedancia, marca un valor de intensidad de cortocircuito, pero siempre con respecto a un sistema de protección magnetotérmico. Con lo cual, podremos asegurarnos que el sistema de protección saltará o no saltará, se quemará o no se quemará con respecto a esa intensidad de cortocircuito que tengamos, ¿vale? Pero en la instalación, lógicamente, no solamente tenemos un sistema de protección, sino que detrás de este sistema de protección tenemos todo un cableado, todo un cable, un sistema de alambrado que también podemos dañarlo, ¿vale? Con lo cual, cuando hacemos la prueba de I2T, que sería otra de las pruebas que podemos realizar dentro de lo que sería la medida de bucle y que es la que realmente más estamos utilizando, si os fijáis aquí, nos indica y el aparato nos pide para este tipo de medición, nos pide el sistema de protección que tenemos, si es un magnetotérmico o es un fusible, la curva, en este caso, fijaros aquí nos marca curva B, o sea, un magnetotérmico curva B, ¿vale? Con lo cual ya tenemos que es un sistema de protección magnetotérmico, es una curva B, es un magnetotérmico en este caso, por ejemplo, de 6 amperios. El material del cable, si es cobre o es aluminio, el material del conductor, porque lógicamente la resistividad de ese conductor es distinta si es cobre o es aluminio. La protección de ese conductor, si es de PVC, si es butílico, depende del tipo de protección que tenga. La sección del conductor que tenemos, si es de 1 milímetro, 1,5 milímetros,
6 milímetros, 4 milímetros, 16, 32, lo que sea, ¿vale? Y después otro dato que aunque parezca irrelevante, este 1 que tenéis aquí al final, que lo que sería es el número de conductores unidos que van en esa conexión. ¿Qué quiere decir? Sistema de protección magnetotérmico trifásico, tenemos 3 conductores, que serían las 3 fases activas, más un neutro, más un cable de tierra, ¿vale? Con lo cual tenemos 5 conductores. Si esos conductores están puestos dentro del tablero o dentro de una bandeja como conductores independientes, le pondremos 1, que quiere decir que los cables están sueltos, ¿vale? En el momento en que estos cables estén dentro de una propia manguera, si tengamos una manguera de 5 conductores, que sería este caso, ¿vale? En este caso, aquí pondremos 4 conductores, ¿vale? El tierra siempre quedaría fuera de este tipo de medición, ¿vale? En este caso pondríamos 4, que serían las 3 fases más el neutro. ¿Por qué? Porque no disipa la temperatura de igual manera un conductor de cobre de PVC solo en una canal, ¿vale? Que ese mismo conductor envuelto dentro de una manguera y metido dentro de una canal. La disipación de temperatura es diferente, ¿vale? Entonces, el equipo aquí lo que va a tomar es todos estos datos, ¿vale? Va a tener en cuenta todos estos parámetros que le estamos dando. La medida ómica será exactamente la misma, la intensidad de cortocircuito, lógicamente, tiene que ser la misma, ¿vale? Pero el aparato, cuando nos dé el OK, en este caso, ya nos está diciendo que no solamente el sistema de protección magnetotérmico es el que va a funcionar y va a funcionar sin ningún problema, sino que todo el sistema de magnetotérmico más cableado que tenemos detrás estará protegido sin ningún tipo de problema, ¿vale? O sea, esa intensidad de cortocircuito, sobre todo para esa curva, ese tiempo que va a tardar el magnetotérmico en disparar, no nos va a dañar ese cableado que tengamos atrás, ¿vale? Y después tendríamos ya lo que sería la prueba de resistencia de tierra. Lo mismo que hemos visto antes. La prueba de resistencia de tierra que yo puedo hacer en mi taller, en mi empresa, cuando estoy construyendo ese tablero, será la resistencia de tierra de mi centro, de mi trabajo, ¿vale? No el que vaya a estar conectado el cuadro, el tablero, cuando esté en casa del cliente final, ¿vale? Por lo tanto, tanto la medida de impedancia como la medida global de tierra son 2 mediciones que quedan un poco en el aire de si realmente las tenemos que hacer o no las tenemos que hacer, ¿vale? De hecho, la 61439 habla de estas mediciones, pero tampoco se especifica que tengamos la obligación de hacerlas para poder hacer la certificación del cuadro, ¿vale? De una forma correcta, ¿vale? En este caso, lo único que vamos a realizar, bueno, la medida que vamos a hacer es medir ese valor de la resistencia de tierra que tenemos desde un punto con tensión. No nos haría falta tener que clavar picas para hacer la medición. Lo que hacemos es, a través de fase, neutro y la toma de tierra que tengamos en ese tablero, cualquiera de las 3 fases, siempre fase, neutro y tierra, realizamos esta prueba, ¿vale? Y el aparato, el equipo, nos va a dar el valor de esa medición de resistencia de tierra que tengamos, ¿vale? Es muy importante, fijaros en este caso, aunque hagamos una medida de tierra, que le tenemos que marcar el límite, un límite de la intensidad. Esta intensidad será la del sistema de protección diferencial que tengamos en la instalación, ¿vale? Porque el equipo siempre lo que va a hacer es inyectar siempre la mitad de la intensidad nominal del sistema de protección diferencial que tengamos, para evitar que en el momento que yo haga una prueba se dispare el sistema de protección, ¿vale? Y otro de los puntos importantes sería estos 50 voltios que tenemos aquí, que es lo que nosotros llamamos tensión de contacto límite, que en el tema de la normativa europea está marcado en 50 voltios en lo que serían locales secos o 24 voltios en lo que serían locales húmedos, ¿vale? Nunca debemos sobrepasar esta tensión de contacto y si el equipo detecta que al hacer la medición de tierra se va a sobrepasar esta tensión, automáticamente o el comprobador de diferenciales no hace el saltar el diferencial o no nos dará un valor correcto, nos indicará peligro, en este caso aquí, peligro, tensión de contacto elevada, ¿vale? Para evitar poder dañar cualquier estructura o cualquier persona que esté trabajando
en ese momento dentro de esa propia instalación que estamos verificando o certificando. Otro de los parámetros importantes también dentro de la 60204 o de la 61439 serían las tensiones residuales, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Sobre todo, dentro de que la 61439 también se habla de ella, es complicado en un cuadro, o no es lo habitual, en un cuadro en un tablero de distribución, tener gran cantidad de condensadores, ¿vale? Normalmente es un armario aparte para el tema de corrección de coseno de phi, para el tema de reactiva, pero no dentro de lo que sería el propio tablero de distribución, ¿vale? Sí que es bastante normal encontrar posibles problemas de cargas residuales en lo que serían cuadros a bordo de máquinas, ¿vale? De hecho, por ejemplo, para que nos hagamos una idea de lo que sería, si nosotros vamos a montar un variador de velocidad dentro de un cuadro, la mayoría de variadores de velocidad, si levantamos la tapita donde van conectados los cables de alimentación del motor o de alimentación del propio variador, veremos que en muchos casos al lado tenemos un símbolo de peligro, ¿vale? Y nos pone, pues, no manipular antes de 1 minuto o de 2 minutos o de 10 minutos. Incluso en algún caso tenemos un LED de color rojo. Ese LED lo que nos está indicando es, cuidado, este variador tarda más de 5 segundos en descargarse, ¿vale? Con lo cual, evidentemente, lo tenemos que marcar para evitar que un operario se pueda dañar. O sea, consideran que un operario rápido tarda desde que abrimos un armario hasta que empieza a manipular entre 1 y 5 segundos. Yo no sé qué tal será en Argentina, pero que un operario entre que abre el armario y empieza a manipularlo tarde entre 1 y 5 segundos, lo veo que tiene que ser un tío muy, muy, muy rápido y con muchas ganas de trabajar. No es lo habitual. Pero bueno, la normativa, en algún caso tenemos que marcar siempre unos valores, ¿no? Y en este caso, pues entre este segundo, entre 1 y 5 segundos, ¿vale? Lo que el aparato va a hacer, lógicamente, es verificar que ese voltaje peligroso se descarga por debajo de 60 voltios durante este tiempo, ¿vale? Entonces, este tipo de maniobra la podemos realizar de dos maneras. En este caso, por ejemplo, fijaros una máquina, un cuadro, un tablero, es igual. Y yo lo que voy a hacer es, vamos a conectar el equipo al mismo punto de alimentación donde conectamos la máquina o el tablero, ¿vale? Y lo que hacemos es desconectar los dos equipos a la vez, tanto la máquina como el equipo, el full test, ¿vale? Y de esta manera, en el momento que desconectamos, el equipo lo que hace es verificar que en ese tiempo, entre 1 y 5 segundos, el equipo baje la tensión residual por debajo de esos 60 voltios. En este caso, pues nos indica aquí prueba correcta y 28,7 voltios, en este caso, de corriente continua, como tensión residual que nos quedaría en este punto de conexión, ¿vale? Esto sería para lo que sería tensiones residuales en una toma de corriente, ¿vale? Lineales o no lineales, ahí depende un poco del tipo de carga que tengamos. Si es una carga resistiva, será totalmente lineal. Si no es una carga resistiva, pues no será lineal, ¿vale? Ahí es lo que tenemos, el tipo de prueba que vamos a realizar. Eso lo tenemos que colocar también al equipo si sabemos que tenemos, pues, componentes electrónicos o cosas dentro, o variadores o inductancias o condensadores dentro de esos cuadros, ¿vale? La siguiente prueba sería tensiones residuales en un componente concreto de un cuadro, ¿vale? O sea, nos podemos encontrar, por ejemplo, que yo, haciendo una prueba de descarga sobre el exterior de un cuadro, la tensión residual me baje, pues yo qué sé, como aquí a 28 voltios o a 10 voltios, pero que haya un componente interno que a nosotros desconectar queda aislado, o sea, queda desconectado, pero queda cargado. En este caso, pues sería, por ejemplo, un condensador, ¿vale? ¿Qué debemos hacer? Pues la misma prueba, o conectado de esta manera o conectado de esta manera, cortamos la alimentación de la máquina o desconectamos la máquina y lo que el aparato ve es que en el momento que cae la tensión en este punto de alimentación, cuánto tarda en caer en este condensador, en este componente concreto de la máquina, esa tensión, ¿vale?
sería el caso que hemos visto o que hemos explicado, perdón, del variador de velocidad, ¿vale? En este caso, ese variador tiene un tiempo más largo en descargarse, por lo tanto, el fabricante lo marca. En el caso de que nosotros tengamos un punto de ese cuadro que quede con una tensión residual superior a esos 60 voltios, tenemos dos opciones. Una, que sería generar un circuito, por ejemplo, un condensador, ¿vale? Generar un circuito que en el momento que cortásemos la alimentación con un contactor, cortocircuitemos las bornas de ese condensador a través, lógicamente, de una resistencia de descarga, ¿vale? Con lo cual, ese condensador quedaría totalmente descargado, o bien, si electrónicamente es poco viable o es muy costoso, se nos permite colocar una placa encima, o sea, normalmente lo que se hace es colocar una plaquita de metraquilato encima de ese componente con un simbolito de peligro poniendo, pues, no manipular antes de 1 minuto, 2 minutos, lo que veamos que tarda en descargar ese componente, ¿vale? De esa manera, lo que dice la norma es que el operario rápido que hemos dicho antes, entre 1 y 5 segundos en abrir el armario y empezar a manipular, si es tan rápido, vea que cuando llegue a ese condensador no puede manipularlo durante cierto tiempo, ¿vale? Y que esté obligado a sacar un tipo de tornillo, algún tipo de cerradura, algo que cierre, o sea, o que controle esa placa de metraquilato para evitar que pueda meter las manos directamente sobre ese condensador. ¿De acuerdo? Más cositas. Aquí tenemos un medidor de secuencia de fases. Bueno, estamos hablando de un equipo industrial, de un equipo para tableros de distribución o de máquinas y, lógicamente, pues tenemos que conectar, pues yo qué sé, un equipo de aire acondicionado, un motor, cualquier equipo y, bueno, pues ya lleva, el propio instrumento ya lleva un detector de giro de fases para poder hacer este tipo de mediciones, ¿vale? Otra de las pruebas sería la posibilidad de medir corrientes, o sea, le podemos adaptar una pinza para poder medir intensidades, ¿vale? Lleva una medición de potencia, pero en este caso es una medida para potencias pequeñas hasta, o sea, son todo potencias para equipos monofásicos inferiores a 16 amperios, ¿vale? ¿Por qué? Porque el equipo cumple también con una normativa para la verificación de electrodomésticos, ¿vale? Y en este caso realiza la prueba en este caso de potencia directamente desde esta toma de esta Shuko que lleva el equipo, ¿vale? En nuestro caso, a nivel industrial, nos interesaría más el tema de la pinza, ¿vale? Poder medir esa intensidad. O en el caso de que se nos dispare algún sistema de protección diferencial, perdón, del propio cuadro de distribución o del propio tablero de la máquina, pues la posibilidad de poder conectarle una pinza para poder leer intensidades de corrientes de fuga, ¿vale? En este caso sería una pinza accesorio, un accesorio opcional, que sería la HT96U, que es una pinza que es capaz de medir desde 1 miliamperio hasta 1000 amperios. ¿Eh? ¿Qué ha pasado aquí? Ahí, vale. Más tenemos en este caso la posibilidad de guardar estos datos dentro de lo que sería la memoria del equipo, ¿vale? O sea, lógicamente estamos hablando de un equipo que es para certificar, con lo cual todas estas mediciones que hemos hecho, lo que vamos a poder es guardarlas dentro de la memoria del instrumento para luego poder volcar los datos a un ordenador y a través de un PC y a partir de aquí, pues poder sacar un informe, ¿vale? Estos datos que que podemos guardar los podemos enumerar, ¿vale? Con un número, por ejemplo, pues con un nombre de la compañía, ¿vale? El nombre de la empresa o la localización donde va a ir conectado ese cuadro o esa máquina, el nombre del cuadro o de la máquina que tengamos, el número de medición que hemos realizado y en este caso aquí pondríamos, pues si es una medida de equipotencialidad, de aislamiento, de diferenciales, de rigidez eléctrica, a impulso o a frecuencia industrial, lo que sea, ¿vale? Y de esta manera nos quedaría a la hora de sacar un informe todos los nombres y todos los datos que nosotros hemos puesto, ¿vale? De las mediciones. En el momento que hacemos una medición, ¿vale? En este caso la medida número 1 queda guardada. Cuando hagamos la siguiente medición nos aparecerá siempre el número 2,
¿vale? Y eso sí que es siempre correlativo, de la primera medición hasta la última, ¿vale? Y podemos cambiar todos los datos que queramos. Siempre sí que es obligatorio para poder guardar cualquier informe de datos, como mínimo siempre tener el customer, el primero, siempre es obligatorio. O sea, un dato, si no queremos poner el localizador o el tipo de máquina, pero al menos sí el customer sí que tiene que estar puesto, que sería el dato principal para al menos tener una referencia con respecto a esas mediciones que hemos hecho, ¿vale? Hasta aquí un poquito lo que serían las mediciones, ¿vale? Dentro de estos equipos, lógicamente, con que son equipos para poder certificar o poder y verificar cualquier cuadro, al igual que ustedes como cuadristas o como instaladores o como fabricantes de maquinaria debemos cumplir con unas normativas, nosotros como fabricantes de instrumentación también debemos cumplir, ¿no? Y para nuestra declaración de conformidad de marcaje CE, ¿vale? Debemos cumplir toda una serie de normativas, que en este caso son las que tenéis aquí en este circulito, ¿vale? Esta declaración de conformidad viene con cada equipo, ¿vale? Para que tengáis, en caso de una inspección, conforme el equipo que vosotros estéis utilizando, cumple con todas las normativas de construcción en cuanto al tema de seguridad y en cuanto al tema de verificación de las mediciones, ¿vale? Esto sería lo que es la declaración de conformidad, que no debemos confundir con lo que sería el certificado de calibración, ¿vale? En este caso, esto sería el certificado de calibración y son certificados válidos para todo lo que son temas dentro de la ISO 9000, ¿vale? Hablamos de ISO 9000, sería la normativa de calidad que utilizamos aquí en Europa para el tema de todo lo que son las empresas, ¿vale? En este caso sería el certificado de calibración, que esto sí que en principio puede ser anual o bianual, dependiendo un poco del uso que le demos a nuestros equipos, ¿vale? ¿Quién de alguna manera decide en Europa y en Sudamérica, no sé quién será, supongo que más o menos debe ir igual, los centros de inspección, ¿vale? En este caso, por ejemplo, Bureau Veritas o empresas de este tipo, son las que deciden dentro de esta ISO 9000, ¿vale? Si los certificados de calibración han de ser semestrales, anuales o bianuales, dependiendo un poco del uso que le demos a cada uno de los equipos, ¿vale? Y bueno, en principio, por mí habríamos terminado, ¿vale? Lo que sería una pequeña introducción a lo que sería un equipo de este tipo, ¿vale? Para poder hacer toda la verificación de estos tableros o de cualquier equipo de este tipo. Aquí en mi teléfono móvil, mi correo, bueno, sale en la presentación porque es la que hacemos aquí en España también, pero bueno, que sepáis que ahí tenéis a Carlos y a toda la gente de Spaelec que os pueden asesorar sin ningún tipo de problema en cualquier duda, sin necesidad de tener que hablar con nosotros, más que nada por el tema de desfases horarios y toda esta historia. Claro. Bueno, gracias, Jordi. Tenemos un par de preguntas respecto a... Esta la hicieron temprano. Temprano en la charla, quiero decir. Arrancando con las pruebas que se hacían en los cuadros con respecto a los impulsos, a la prueba del impulso, creo que se refería a esto. Vale, las pruebas de impulso siempre se realizan entre conductores activos y la toma de tierra, que en este caso sería la envolvente que tenemos de ese tablero, siempre y cuando, lógicamente, sea metálico, ¿vale? Si no es metálico, la 61439 exige, pero bueno, son de esas cosas también un poco, en algunas normas, una cosa así un poco extraña, y es envolver esa estructura plástica con un papel de aluminio para poder hacer la medición. Pero bueno, evidentemente si tenemos un cuadro pequeñito lo podremos hacer, pero si tenemos que ir a comprar 200 metros de papel de aluminio para poder envolver un cuadro, lógicamente no. Y es más, normalmente el propio fabricante de esa envolvente ya habrá hecho esas mediciones él sobre esos tipos de cuadros que tenemos, ¿vale? Pero en este caso todas las mediciones siempre las vamos a realizar entre conductores activos con respecto
a la toma de tierra. En este caso, la toma de tierra que la tendremos por regla general conectada a la envolvente del tablero. Sí, sí, siempre que sea el metálico. Perfecto. Sí, ahí nos dice Héctor que está, que se entiende. Perfecto. Bueno, esta no. La toma de tierra de la electrónica, ¿también se debe desconectar? Vamos a ver. Esto es un poquito, ¿cómo lo diría yo? Vamos a poner un ejemplo y lo veremos más fácil, ¿vale? Uno de los ejemplos que me encontré yo, desgraciadamente, en el cual nos cargamos un equipo electrónico, ¿vale? Estuvimos haciendo una serie de pruebas con un equipo de un interruptor de paquete, un interruptor grande, general, con térmico electrónico, ¿vale? Este tipo de equipo, lógicamente, lleva una placa electrónica, que es la que controla todo el tema de corrientes de fuga o de problemas de calentamientos que pueda tener el interruptor, ¿vale? Esta placa es tan sencillo como quitar dos tornillitos, levantar una tapita, sacas la tapa y haces la medición. Sacas la placa, perdona, y haces la medición, ¿vale? Sí. ¿Por qué yo siempre digo desconectar toda la electrónica? Cuando fuimos a hacer esta medición, el propietario del tablero, del cuadro, de la empresa, nos dijo, no, yo quiero hacerla porque esto no creo, digo, yo personalmente no me voy a hacer responsable de lo que se pueda dañar, ¿vale? Este señor llamó al fabricante de este equipo de paquete, de este interruptor general, y este fabricante dijo, no te preocupes, no hace falta desconectarlo porque en principio no tiene que pasar nada, ¿vale? Siempre en principio, ¿vale? Hicimos la prueba de resistencia eléctrica a frecuencia industrial, a los 3.800 voltios, y efectivamente se oyó y se oyó cómo se quemaba la placa electrónica, ¿vale? En este caso se hizo cargo el fabricante porque, lógicamente, se le había llamado para decir que se tenía que hacer y dijeron que no pasaba nada, ¿vale? Por lo tanto, todo lo que sea electrónica, mucha gente dice, bueno, yo desconecto, pues si tengo un magneto térmico o desconecto la fuente de alimentación o evitarlo. Siempre que podáis, intentar desconectar toda la electrónica. Por ejemplo, todo lo que son autómatas, variadores de velocidad, fuentes de alimentación. La tendencia aquí en Europa cada vez más a que estos equipos vayan alambrados a través de zócalo, ¿vale? Sí. O sea, que yo tengo un autómata con 40 entradas, ¿vale? Y estas 40 entradas pues son 4 zócalos, por decirlo de una manera, de 10, ¿vale? Con lo cual, cuando voy a hacer las pruebas, ¿qué hago? Levanto los zócalos, los levanto y podemos hacer las medidas sin ningún tipo de problema. O sea, levantamos el conector, por decirlo de una manera, y luego lo volvemos a poner. Esto cada vez se utiliza más y cada vez los fabricantes trabajan más así, precisamente por esto, para evitar el tener que ir desalambrando todos quitando con el destornillador de toda la vida, pues ir quitando todos los tornillos, ¿no? Yo siempre aconsejo que lo desconectéis todo. Ok. Claro, sí, sí. Se somete lo que se va a probar a una tensión de 1800, hombre, de 1800. Exacto. Bueno, esto hace parte de lo mismo que decía Juan Gabriel, exacto, que es con respecto a la rigidez dieléctrica. Sí, lo debes desconectar siempre igual, tanto si es a pulso o a frecuencia industrial, ¿vale? Tanto de una manera como de la otra. La prueba de rigidez eléctrica a frecuencia industrial más baja que realizamos es a 1000 voltios, en el caso de la 60-204, en un tablero alimentado a 230 o 400 voltios, con que son 2 veces la tensión de alimentación más 1000 con un mínimo de 1000 voltios, haríamos la prueba siempre a 1000 como mínimo. 1000 voltios podemos llegar a quemar cualquier cosa que nos encontremos por ahí. Pensar que depende un poco también de la intensidad que inyectemos, ¿vale? Con lo cual podemos tener algún problema importante. Siempre, todo lo que sea electrónica, mejor desconectarla. ¿Qué corriente inyecta en esa prueba el equipo? El equipo, cuando hacemos la prueba de rigidez eléctrica, es una de las cosas que ves, ahora que lo dices, se me ha olvidado de comentarlo, siempre empezamos por una intensidad pequeña. O sea, vamos a ver, yo inyecto, por ejemplo, por los 3.800 o los 1000 voltios o los 5.100, es igual, ¿vale? Cuando yo voy a medir una tensión y desconozco el valor de la tensión, cuando cogemos el multímetro,
lo que hacemos es nos vamos al valor de escala más alto para no dañarlo, ¿vale? Cuando generamos lo hacemos al revés. Siempre genero una intensidad muy pequeña. Entonces, la normativa dice que el equipo ha de ser capaz de generar 500 voltamperes. ¿Qué quiere decir? Sí. Que si yo estoy trabajando a 1000 voltios, la intensidad máxima que voy a poder inyectar serán 500 miliamperios. ¿Vale? Eso no quiere decir que te vamos a inyectar siempre 500, ¿vale? O sea, partimos de la base que la prueba de rigidez dieléctrica lo que busca es una corriente de fuga dentro de ese tablero, ¿vale? No hay ningún tablero, por pequeño o grande que sea, que la corriente de fuga sea cero. Siempre tendremos problemas, ¿vale? Todos los componentes tienen corrientes de fuga, sean picoamperios, nanoamperios o microamperios, es igual, ¿vale? Pero siempre tenemos una resistencia, por lo tanto, tenemos una intensidad, ¿vale? Claro. La normativa, entonces, lo que nos dice simplemente es esto. La manera de hacerlo, yo cojo un tablero, inyecto los 1000 voltios con una intensidad, por ejemplo, de 1 miliamperio. ¡Pum! El equipo se dispara. Cuando detecta una fuga superior a ese valor, corta. Siguiente medición, aumentamos a 10 miliamperios. Continúa saltando, 20. Continúa saltando, 40. Continúa saltando y así sucesivamente hasta llegar a esos máximos de 500 voltamperes. ¿Vale? Pero la norma en ningún caso nos dice 1 mili, 10 milis, 100 milis. No, dependerá de lo grande. Contra más grande sea el cuadro o el tablero que estemos verificando, más intensidad de fuga tendremos. Claro. Lo que nunca debemos superar son esos 500 voltamperes. Voltampere. En experiencia, prácticamente nunca he llegado a inyectar más de 100. Ok. Bueno, mi impedancia del lazo de falla es el impedancia de bucle. Exacto. Sí, el lazo de falla sería, se entiende, es el lazo, el bucle de la toma de tierra, ¿no? De la falla. Sí que lo mire. Sería la prueba de RA que hemos visto, la podemos hacer como prueba RA, que sería prueba de resistencia de tierra, o la prueba de impedancia de tierra, las dos. Teniendo en cuenta solo la resistencia de la toma de tierra, más la resistencia de la bobina del centro de transformación, o teniendo en cuenta, si trabajamos por impedancia, la resistencia de tierra, la resistencia del centro de transformación y la impedancia, lógicamente, de esa bobina del centro de transformación, que sería la unión de esa resistencia más esa inductancia que tenemos en la bobina. Este tipo de instrumentos, como el 99,9% de equipos que están en el mercado, cuando miden el tema de impedancia, sea de lazo o sea de bucle, ¿vale? O de línea, siempre tienen en cuenta la resistencia y la inductancia, ¿vale? La capacitancia prácticamente se descarta en todas las mediciones, ¿vale? Pues estaríamos hablando de menos de un 10% sobre el valor real de la medición. Claro. Juan Gabriel. La diferencia es que en una prueba de aislamiento inyectamos una tensión muy pequeña, 500 voltios, ¿vale? 1000 voltios como mucho, con una intensidad siempre constante de como mucho 2,5 miliamperios, que es lo que acostumbra inyectar cualquier medidor de aislamientos normal, ¿vale? Entonces, a la hora de hacer las mediciones, la normativa es lo que te dice, primero medida equipotencial, luego prueba de aislamientos y luego prueba de rigidez. ¿Por qué? Porque la prueba de aislamiento y la rigidez es prácticamente la misma medición, ¿vale? Lo único que en una inyectamos una intensidad, una tensión por una intensidad muy pequeña y en la otra inyectamos una gran tensión a partir de 1000 hasta 5100 voltios y una intensidad que también puede llegar a ser bastante elevada, ¿vale? Con lo cual se considera una prueba bastante más peligrosa, ¿vale? En este caso, la normativa te dice que si no pasas la prueba de aislamiento, nunca hagas la prueba de rigidez dieléctrica, porque lógicamente te saldrá mal, ¿vale? Claro. Es una prueba mucho más exhaustiva, por decirlo de una manera. O sea, la prueba de rigidez lo que vamos a buscar es el umbral. En teoría, la prueba de rigidez, su nombre real, o sea, lo que nos indicaría es buscar el punto de ruptura de un componente, ¿vale? Lógicamente no llegamos nunca a eso, ¿vale? Pero cuidado, el full test tiene dentro de la prueba de rigidez un apartado que, así como hemos visto, manual, rampa 50, rampa 75 y el pulso, lleva una prueba que llamamos de burn, que es una prueba destructiva, ¿vale? De quemado. Ahí sí que podemos, una prueba de quemado, con lo cual podemos llegar a quemar
cualquier componente o cualquier falso contacto, cualquier cortocircuito que tengamos dentro de ese propio cuadro. Perfecto. ¿Cuál es el valor de la tensión de prueba de la resistencia de aislación de los cables de instrumentos? Sí, normalmente instrumentos interpreto que es lo que se usa en una planta de control. Sí, en una planta de procesos, en realidad para los procesos de control. Vale, ahí desconozco lo que tengáis, cómo lo tenéis allí, pero nosotros aquí en España, por ejemplo, todo lo que son cables que lleven señal, voz o datos, la tensión de aislamiento que debemos inyectar ha de ser siempre 50 o 100 voltios. Para todo lo que sean tensiones de maniobra, 12, 24, 48 voltios, inyectamos 250. Y todo lo que sean tensiones superiores a 50 voltios, hasta 1000, ya inyectamos 500 o 1000 voltios. No sé si con eso, más o menos, podemos contestar la pregunta. Hay un par de normas, Eduardo, que hablan sobre la tensión a la cual, la tensión de servicio del cable, que es la IEEE 43, la IEEE 400 y la ANSI, a ver si lo tengo por acá, y la ANSI, que creo que aplica en España, ANSI neta, ANSI/neta ATS 2009. Y la tabla es la 100 y menciona que para valores de tensión nominal de 250 hasta 250 es hasta 500 volts. Prueba mínima en tensión continua. Exacto. Y debería ser 25 megaohm. Uh-huh. La resistencia de aislación. Bueno, creo que estamos, Jordi. Sí, terminamos. Perfecto. Con las preguntas. Ahí te están agradeciendo, Juan Carlos. Más que total, aquí son las 5:30 de la tarde, aún es pronto. Tenemos hasta las 7. Bueno, tenéis que ir a comer ya, ¿no? Supongo. Sí, tenemos que ir a comer. Perfecto. Bueno, Jordi, mil gracias. Gracias a vosotros y a todos los que han estado aquí con nosotros aguantando el chaparrón, ¿vale? Y que aproveche, que ahora ahí para vosotros es la hora de comer, que comáis a gusto y, bueno, cualquier duda, cualquier cosa, tenéis a Carlos allí y Carlos nos tiene a nosotros aquí, o sea que para lo que haga falta. Claro que sí. Bueno, mil gracias, Jordi. Un abrazo a la distancia y a cuidarse. Venga, cuídense mucho a los asistentes. Les dejé, si quieren el material, hay un chat fijo arriba del chat, valga la redundancia, que si ustedes completan la encuesta, pueden descargar el material directamente. Ok. Sí. Bueno, un abrazo, Juan Gabriel, Héctor, Eduardo. Perfecto, pues. Cuídense mucho y Jordi. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Venga, hasta la próxima. Adiós. Chao. Chao.